Bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo video de este canal de Regreso al Ser, Conciencia 5D para una nueva humanidad. Romy Turconi desde acá. Te saludo, te apapacho, gracias por regalarme, regalarnos este ratito para reflexionar, para explorar, para practicar, para sentir eh, cómo es estar en una conciencia desde el corazón, como te dije ayer, porque nos vimos hace muy poquitito, muy poquito. La idea hoy es recorrer este camino de transformación, al menos desde lo coloquial, desde lo simbólico, desde la práctica, desde el imaginario, este camino desde una conciencia basada en el ego hacia una conciencia basada en el corazón. Eh, Como siempre los modelos son ilustrativos, son distintas formas que lo que buscan es traer claridad, discernimiento, profundizar el grado de lenguaje, de práctica que podemos llegar a tener para permitirnos entrar en lugares en los que hasta el momento no los hicimos, ¿sí? Eh, Venimos compartiendo distintos modelos desde lo que es esta transición desde una conciencia 3D hacia una conciencia 5D. Vas a ver que estamos hablando más o menos sobre lo mismo, porque de hecho eh, esta conciencia basada en el ego está muy asociada con la conciencia víctima, con esa conciencia 3D de separación, de control, de sufrimiento, de herida, ¿sí? Como siempre hacemos, no vamos a demonizar al ego, todo lo contrario. El punto es el lugar que está ocupando en nosotros, ¿no? El cómo estamos posicionados en esa conciencia. No es que el ego es malo y el alma es buena. El punto es cuando quizás el ego está tomando el control, cuando nos mantiene en esa experiencia separatista, víctima, herida de la realidad, y qué pasa cuando el ego puede ser puesto a jugar, puede ser puesto como recurso de expresión del alma, ¿no? Ahí la cosa se invierte y todo empieza a fluir de una forma mucho más ecológica, ¿está? Entonces, eh, y si lo digo, por favor me avisás, pero la intención de esto no es decir, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, porque si no estaríamos otra vez en los opuestos, estaríamos otra vez en la dualidad y lo que buscamos es, reconociendo la dualidad, también aprender a trascenderla, ¿sí? Aquí en realidad quizás se trata de reacomodar las fichas y no permitir que el alma sucumba ante los deseos del ego, ¿sí? Es como buscar equilibrar este juego de fuerzas que somos, ¿sí? Entonces, esta conciencia del ego va a estar asociada con la conciencia víctima, como te decía, con el modelo 3D, cuando estamos ahí en la Matrix, eh, y empezamos a adentrarnos en la conciencia del corazón cuando empezamos a habitar también esta conciencia 4D, reconocemos que somos manifestadores, manifestadoras, canalizadoras, hasta llegar a la conciencia del ser, ¿sí? Que es poder estar desde justamente la conciencia del corazón. ¿Okay? Así que como distintos fragmentos que al menos a mí me sirven para componer una imagen mayor y cada vez más amplia, más amplia, más amplia, más amplia, más amplia y más amplia, lo que puedo llegar a ser, como alguna vez dije en un video, todo aquello que me permita disolver, expandir los bordes de lo que yo creo que soy, bienvenido sea, ¿sí? O sea, de disolver, expandir, para volver a ser consciente de los bordes. Disolver, expandir y volver a ser consciente de los bordes, ese creo que es un movimiento interesante. Así que, ¿por qué lo vamos a dividir en dos? Para no irme demasiado por las ramas y si no quedaría ahí como un video súper, súper extenso, siempre me propongo que sea de media hora y termina siendo casi de una hora. Imagínate si un video que yo digo, va a ser para una hora, termina siendo dos, es un montón. Y para que vaya siendo gradual también, para que vayas también haciendo esta integración con los videos anteriores, para que vayas al video en el que comparto este modelo, ¿no? Desde una conciencia 3D hacia una 5D, en la que hablo sobre, que creo que fue el de la semana pasada, sí, lo femenino y lo masculino en los procesos creativos, eh,
estos estadios también de la conciencia, de una conciencia víctima hacia una conciencia del ser, y hoy vamos ahí, le subimos un poquito más el volumen. Así que hoy vamos a estar hablando un camino que, al menos en principio y desde un lugar pedagógico, supone 4 etapas. Recordá siempre lo mismo, que haya 4 etapas no significa que, listo, check la primera, pasé a la segunda y no vuelvo a la primera, no, sino que estoy todo el tiempo yendo y viniendo, porque el aprendizaje no es lineal, sino espiral, circular, vamos y venimos. Que volvamos no quiere decir que retrocedemos o que eh, no nos salió o que no sirvió para nada, sino que el volver nos lleva a recapitular y a decir, a ver, ok, ¿qué pasó acá? ¿No? Poder incluso hasta ver desde un estadio distinto. ¿Sí? Retroceder no tiene que ver con el sentido lineal, ¿no? Que parece que volvemos para atrás y está todo mal lo que hicimos. No, el volver, el percibir que estamos volviendo hacia atrás a veces es una oportunidad para poder observar desde un estadio distinto. ¿Sí? Eh, los estadios, estos 4, están como planteados de esta forma justamente para poder observarlos, ¿no? Como un modelo acá puesto en la mesa, ¿sí? Después hay que volverlo 4 5D, lo mismo que la conciencia. Bueno, en fin, basta de zaraza. ¿Qué vamos a... ¿En dónde nos vamos a enfocar hoy? Un camino que propone 4 estadios. Vamos a centrarnos en los 2 primeros, ¿sí? En esa conciencia del ego que en algún momento empieza a tambalear, es como el viaje del héroe, ¿no? Una metáfora que también se integra perfectamente a esto es el viaje del héroe, es poder reconocer ese llamado, como en algún video también que está por ahí, eh, en un video de hace un montón de años, en donde hablo sobre el viaje del héroe como metáfora de crecimiento personal. En realidad hay un llamado ahí, ¿no? Hay un llamado interno que podemos atender o no. Cuando no lo atendemos aparecen los síntomas como consecuencia. Pero hay una insatisfacción, ¿sí? Como este viaje de transformación, de amor, desde una conciencia del ego hacia una conciencia sostenida, basada y ampliada en el corazón. El primer paso es esa insatisfacción eh, con aquello que la conciencia del ego tiene para ofrecerme. ¿Sí? Eso que percibo a mi alrededor, esos cimientos y esas construcciones en las que el ego fue construyendo, ¿sí? Para aportarme una pseudo experiencia de amor, de unidad y de seguridad, porque en realidad eso es lo que busca el alma. El ego hace de cuenta que te las ofrece, pero en realidad lo que te está ofreciendo es reconocimiento, es poder, es atención, es admiración, y que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque estas últimas que mencioné están más asociadas con el afuera, entonces estamos tambaleando eso que creemos que es amor en una conciencia que está puesta hacia afuera, ¿sí? En vez de volcar la atención hacia adentro y poder enfrentarme con lo que realmente necesito enfrentarme y no crear soluciones periféricas. Y cuando lo único que hago es esquivar aquello que realmente necesito atender. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan las insatisfacciones, cuando empieza la incomodidad, cuando empiezan los cuestionamientos, cuando hay algo que, ¿no? Ese es como el comienzo del final, ¿no? Como el comienzo de esta tiranía del ego que otra vez, hace unos años hablaba mucho de esta idea de Virginia Blanes, que ella dice que está el ego bien educado y el ego mal educado, no es que está mal el ego, ¿no? El ego es ese recurso, el instrumento del alma para poder expresarse y materializarse, ¿sí? No está mal. El tema es cuando el ego está conduciendo la experiencia, ¿sí? Y cuando el ego conduce la experiencia, cuando estamos cristalizados en el miedo, sobre todo en el miedo, y todos los recursos que se van generando alrededor del miedo, ¿sí? El control, la manipulación, la exigencia, el perfeccionismo, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a ir con esta primera, por sobre todo con este primer pasito, haciendo foco en todo lo que está sucediendo antes, en cuáles son los síntomas quizás de esta vida gobernada por el ego, para después entrar en una segunda etapa que tiene que ver con ese momento en el que empezamos a liberar a la conciencia de ataduras, ¿sí? En la que empezamos a liberar emociones, pensamientos asociados a la conciencia del ego. ¿Okay? Esa es como la mitad del final. Nos va a quedar para un próximo video conversar sobre la tercera y la cuarta etapa, la tercera que está asociada con, una vez que reconocí cuáles son esas emociones, cuáles son esos pensamientos, empiezo a trabajar en la liberación emocional de todas aquellas experiencias vinculadas con el ego, aparece el permitir morir, ¿sí? Permitir morir las viejas energías que están asociadas con la conciencia del ego, ¿ok? Y esa es como el final del final, quizás. Y hay algo muy lindo que leía que dice, morir no es algo que hacemos, sino que permitimos que suceda. Y ahí el morir está muy asociado con esto que también veníamos trabajando respecto a la conciencia canalizadora. Si todo es perfecto como es, que es algo que empezamos a trabajar mucho en el segundo estadio, ¿no? La aceptación inquebrantable de todo lo que soy, de todo lo que puedo ser. Eh, Resta liberar, resta permitir que lo que se tiene que disolver en mí se disuelva, ¿sí? Y el morir es algo que permitimos que ocurra, permitimos que se disuelva. ¿Está? Eh, Obviamente con una intención, ¿sí? No es que me entrego, no. Permitir que algo muera es posible porque pude atender y pude observar sin juzgamiento todo aquello que soy y el miedo que puedo ser y la frustración que puedo ser y la arrogancia que puedo ser y la violencia que puedo ser. ¿Está? Podemos ver más allá de los roles y más allá de los personajes que somos, por ende somos capaces de ver más allá de los roles y de los personajes que los otros están adoptando en mi sistema y poder sentir y observar desde esa conciencia de núcleo. ¿Ok? Desde esa conciencia de núcleo de miedo. Cuando somos capaces de ver el miedo subyacente a todos los comportamientos y las experiencias más extremas que podemos percibir, ahí estamos entrando en la conciencia del corazón. ¿Ok? Y una cuarta etapa que tiene que ver con el despertar la conciencia del corazón, ¿sí? Nutrirla, madurarla, entrenarla, ¿sí? Una conciencia que es de amor, una conciencia que es de libertad, que es de unidad. Y ahí el ciclo del viaje se completa y empezamos a compartir también eso que aprendimos en tierras más turbulentas y en esa realidad no ordinaria en la que nos adentramos. No ordinaria porque no conocemos qué nos espera, ¿sí? Entonces, una vez que completamos esa vuelta, el viaje, en realidad que volvemos, que nos traemos de vuelta, el viaje se completa cuando somos capaces de compartir el aprendizaje. ¿Okay? Y como algunas veces dije, además de ser viajeros, nos convertimos también en aliados, nos convertimos en mentores y estamos pivoteando con un piecito en cada lugar. ¿Sí? Fíjate que, asociándolo incluso con el video que compartí ayer de la importancia de ser conscientes de la energía de cada uno de los arquetipos como modelo, otra vez, como modelo que nos viene a mostrar la necesidad de equilibrar constantemente el mundo interno y el mundo externo, los estadios de quietud y de movimiento, los arquetipos femeninos de los que hablábamos ayer y que trabajamos, en los que profundizamos en la propuesta de sabiduría circular, también en naturaleza cíclica, que es parte del sendero de la serpiente, que arrancamos hoy tempranito. Este viaje, ¿sí? Lo vamos a ver, porque el ego nos lleva
a crear soluciones periféricas con la conciencia hacia afuera, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo es, la conciencia del corazón te va a invitar a ir más hacia adentro, ¿sí? ¿Qué dos arquetipos nos invitan a ir hacia adentro? La chamán y la bruja. Como decíamos ayer, son los dos arquetipos que menos propaganda tienen, una propaganda quizás un poco más negativa, por decirlo de alguna forma, tienen. ¿Por qué? Porque llevar la atención a qué es lo que yo necesito, a cómo está mi mundo interno, a cómo están mis emociones, cómo están mis pensamientos, es volcar la conciencia hacia mí. ¿Sí? Ahora, por llevar la conciencia hacia mí y trabajar, poder pasar de esa conciencia del ego a la conciencia del corazón, ese camino, ese ajuste, por decirlo de alguna forma, va a repercutir en el afuera. ¿Ok? Fíjate que hay un primer estadio en el que lo que veo afuera ya no me satisface, lo que el ego tiene para ofrecerme ya no me copa, no le encuentro mucho sentido. ¿Sí? El afuera me, me, me agota, no le encuentro satisfacción, no le encuentro satisfacción a nada, por más de que tenga lo que tenga y haga lo que haga, no. ¿Sí? Y muchas veces, por evitar ir hacia adentro y enfrentarnos con nuestros peores miedos, tendemos a seguir rellenando. Ahí lo conectamos con la importancia de la experiencia del vacío y cómo muchas veces tendemos a hacer de más y a rellenar de más por miedo a enfrentarnos con lo que realmente necesitamos enfrentarnos. Con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? El ego va a seguir haciendo, ¿no? Como esquivando, pum, pum, soluciones periféricas, con la atención puesta hacia afuera. El corazón te va a llevar a que te encuentres con vos, a ir hacia el lugar en el que necesitas realmente estar. ¿Sí? Entonces, vuelvo a asociarlo ahí con los arquetipos, aquello que percibo, ¿no? Estos dos arquetipos de la madre, de la virgen, que están más hacia afuera, más dinámicos, más estables, vinculados conmigo, vinculados con los demás, pero más hacia afuera, todo eso que percibimos ahí, trabajo, familia, etcétera, etcétera, no, yo en el mundo no me siento, no me siento cómoda, me siento desconectada, no me gusta, yo proyectada allá afuera, no me gusto. No sé si le recomendaría a alguien tener mi vida. ¿Sí? Es un montón. No sé, yo, eh, ¿le desearía esto? ¿No? Diría que es un lindo deseo de cumpleaños tener mi vida. Si la respuesta es no, es una clara invitación a decir, a ver, vamos para adentro. No a seguir queriendo cosas ahí afuera, porque esos son, me puse acá, remedios periféricos. No, eso es momentáneo. Eso es líquido, como diría Bauman. Anda para adentro. A ver, démosle una intención, un tratamiento de raíz a esto que está pasando. ¿Bien? Inevitablemente necesitamos convocar la energía de estos arquetipos, ¿sí? De los más oscuros, como diríamos. ¿Está? Porque necesitamos otra vez ver qué está de más, qué necesita disolverse, qué necesito entregar, qué necesito permitir morir. Conectarme con el vacío. El vacío es una experiencia inevitable en este pasaje del ego al corazón. O sea, si vos querés llegar, si queremos llegar a la conciencia del corazón, evitándonos el vacío, hay un tercer estadio que es morir las viejas energías que no vamos a estar trascendiendo y nos vamos a quedar, ¿no? No pivoteando en el sentido ecológico de estar atravesando un viaje, escuela, ¿sí? Pero nos vamos a quedar ahí, porque ahora vamos a ver que en realidad la primera etapa, en algún momento de la primera etapa, sobre todo cuando estamos ahí casi en el umbral con la segunda, es un periodo de mucha incertidumbre, es un periodo de dolor, en donde las emociones pueden estar disparadas, en donde sentimos que no encajamos en ningún lugar, que nada ni nadie de las personas que están alrededor nos pueden satisfacer, porque es real, vivimos durante mucho tiempo creyendo que el afuera nos está satisfaciendo y de repente nos damos cuenta que no, entonces es un periodo en el que podemos sentirnos muy solas.
Acá viene el video de eh, estar sola no significa sentirte sola. No necesariamente significa sentirte sola. ¿Está? Entonces hay mucho con lo que nos enfrentamos ahí, ¿sí? Con nuestros comportamientos adictivos, con adicciones incluso. ¿Ok? Pero cuando transicionamos hacia la conciencia del corazón, lo que importa es lo que está detrás de la adicción. ¿Qué es lo que está ocasionando esto en mí? ¿Qué es lo que está ocasionando esto en el otro? ¿Qué es lo que está ocasionando esta experiencia tan extrema? ¿Cuál es el núcleo de miedo desde donde esto se está gestando? Como alguna vez dije, muy simplemente, ¿cuándo el malo se transforma en malo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? En la primera etapa eh, hay miedo, hay, hay mucho miedo. Y el vacío se siente como la nada, que alguna vez también hablé y usé esta metáfora, la nada de la historia sin fin, esa nada que arrasa. Nada, una nada inerte, una nada arrasadora, una nada que te deja flaquito, chupado, así sin nada. Y obviamente nadie quiere eso, nadie quiere sentirse de esa forma. Y hay miedo. Entonces aparece el miedo, ¿sí? Y el ego quiere controlar, no habitar y no vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque en el fondo, que esto es lo que hablábamos también hace un montón, el venir a la Tierra, elegir ser una de estos fractales del espíritu devenidos en alma, es un viaje heroico. Porque en algún estadio de conciencia elegís desprenderte de ese sentimiento oceánico que seguimos experimentando adentro de la panza de mamá. Dejamos ese sentir de unidad para desprendernos. La herida de separación, ¿sí? Nos desmembramos, nos separan, nos separamos. Entonces, hay una búsqueda constante y latente toda la vida de volver a ese sentimiento de amor, de unidad y de seguridad en el sentido de mullidito. ¿Sí? El alma busca volver a eso. ¿Ok? Cuando el ego toma el control, ¿sí? Quiere evitar volver a sentir ese vacío, quiere evitar sentir esa herida. No quiere encontrarse otra vez con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tendemos a generar eh, mecanismos para evitar el rechazo, para evitar la soledad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la validación del afuera. ¿Sí? Cuando el ego toma el centro del ser, esta frase me encantó, me pareció tan maravillosa, como si tú imagínate un calambre, cuando se te acalambra la pierna o cuando se te acalambra un brazo, ¿qué pasa? Bueno, cuando el ego está al mando del ser, la conciencia y nuestra vida emocional está en estado de calambre, contraída, miedosa, a la defensiva, ¿sí? Hay carencia. Y queremos hacer más y más y más y más y más y más para que esa experiencia no se note, para no entrar, para no recordar esa experiencia de separación, ¿sí? Porque nos da miedo enfrentar el vacío interno. Pero el vacío interno no necesariamente es la nada arrasadora, ¿sí? El estado de vacío ahí en donde somos plenamente conscientes de todo lo que podemos ser. ¿Cuál es la estrategia del ego para evitar ese estado de vacío, para volver al vacío pero de forma consciente? ¿Sí? Una cosa es estar ahí en automático y sentir el vacío que se expresa otra vez en soledad, en frustración, sin sentido, desesperanza, etcétera, etcétera. Ahora, cuando voy conscientemente a esa experiencia de vacío, suceden otras cosas. Suceden otras cosas, es
es el potencial, es el vacío que está impregnado de un poder ilimitado. ¿Bien? Ahora, la estrategia del ego, ¿sí? O como diría Gabor, ¿no? El sufrimiento de huir del dolor. Ese es sufrimiento. ¿Okay? La insistencia una y otra vez, todos los días de mi vida, de esquivar aquello que me está llamando. Acá, Romina, acá, Romina. Ayer me di cuenta de algo, que me estaba diciendo acá, Romina, acá, Romina, acá, Romina, y yo no la veía hasta ayer. Y era esto, una cosa es que yo pensaba días, ¿no? ¿Cómo asisto mi enojo? ¿Cómo asisto mi enojo? ¿Cómo asisto mi enojo? ¿Cómo me asisto en mi enojo? Ahora, ayer me di cuenta que una cosa es que la espuma baje, porque yo tengo recursos, dispongo de recursos para hacer que la espuma baje. En todo caso necesito pulirlos, integrar nuevos, etcétera. Pero como hay algo más eh, entrenado quizás en eso, pero de repente dije, una cosa es que la espuma baje y otra cosa es que yo no termino de asistir a esa parte mía que está herida. Por una situación puntual, eh, familiar, en la que yo creía que como ya no estaba enojada, entonces estaba disponible para ciertos encuentros. Y ocurría el encuentro y el enojo se me activaba de nuevo. Y yo decía, pero pucha, si ya no me sentía enojada, ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? ¿Por qué termino reaccionando de esta forma? ¿Qué está pasando? Bueno, mi aprendizaje en eso fue, mira, si estás atendiendo a una parte, bien, estás atendiendo tu enojo, estás haciendo que decante, estás canalizando ese poder de destrucción en espacios más saludables, fabuloso. Ahora, que se haya disipado el enojo no quiere decir que haya otra partecita tuya que está necesitando asistencia. Como esa parte mía no estaba asistida, ¿sí? Porque estaba como en tratamiento con el ego, ¿sí? Como el ego se imaginaba cosas, idealizaba cosas y ponía ahí como ciertas expectativas de que sí, esto va a pasar, esto va a ser así, y eso no ocurría. Lo que es que hay una parte mía que se siente de esta y esta forma. No importa cuál sea la película o cuál sea la estrategia de mi ego para hacerme creer que no. ¿Sí? Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, ah, claro, el enojo está bajando, pero esta herida sigue latente, yo no sé cuánto la estoy asistiendo. Entonces, cuando me vuelvo a encontrar con esa situación, ¿sí? ¿Qué pasa? El enojo se vuelve a activar como una forma de protección de esta parte mía que no está siendo todavía asistida y que necesita más tiempo. No es que no está asistida, pero necesita otros tiempos. La espuma baja rápido, pero esto necesita tiempo de cicatrización. Y mientras vos sigas abriendo, cerrando, exponiendo a esto, a situaciones opuestas al bálsamo, a la tranquilidad, aunque para el afuera seas una pedorra. No, pero esto es lo que se espera, esto es lo que debería. Todo aquello que empiece con esto es lo que debería, está de la mano de una conciencia del ego. Porque la conciencia del corazón dice, esto es lo que es, esto es lo que es, esto es. ¿Cómo asistimos a esto que es? Sin juzgarlo. ¿Sí? Entonces él debería, me estaba pasando por arriba y estaba haciendo que yo no tomara los recaudos necesarios para poder sanar, apapachar mi herida. ¿Cómo no me voy a enojar? Ahí aparecía el miedo, ahí, la amazona guerrera. Otra vez. ¿Para qué? Para proteger esta parte. ¿Sí? Entonces, con esto trato, quizás me salió un poco mal, pero bueno, trato de ejemplificar que el ego va a tratar de resolver por la periferia, ¿sí? En vez de hacerlo desde el centro. Y voy a buscar aliviar el dolor interno en energías externas. Esto, busco aliviar mi tristeza a través de energías externas. Ah, bueno, pero aparento esto. ¿Sí? ¿Cuáles son esas energías externas, perdón?
de las cuales se va a tomar el ego para hacer de cuenta que está remediando y que está cuidando a ese dolor interno, estos remedios, esta medicina periférica que te decía antes, reconocimiento, admiración, poder y atención. Entonces, cada vez somos más presas y presos de reconocimiento, admiración, poder y atención. Como respuesta a un anhelo profundo del alma, que está buenísimo, que es esto de volver a ese sentir oceánico de amor, de seguridad y de unidad, que es un anhelo súper genuino. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Estas tres cosas de la única forma en las que puedo conectar con ese amor, con esa unidad y con esa seguridad es desde una conciencia del corazón. Es de la conciencia del corazón. Y para movernos en este viaje, la forma es hacia adentro. Enfrentarnos con aquello a lo que más le tememos, que es esa experiencia, esa herida de rechazo y de soledad. Estar sin juzgar. Volvemos a la meditación de aceptación que hicimos hace unas semanas. ¿Ok? Cuando llevamos la conciencia hacia adentro, la conciencia es luz. ¿Sí? Y la luz no necesita luchar con la oscuridad. Fíjate que está todo oscuro. Vos prendés un foquito y ¡fu! Hay luz en el ambiente. La luz no lucha contra la oscuridad. La presencia de luz disuelve la oscuridad. ¿Sí? Y lo oscuro no necesariamente es malo, es aquello que no vemos, es aquello que rechazamos. ¿Okay? Cuando nos permitimos llevar la conciencia hacia adentro, hay algo que empieza a suceder. ¿Está? Acordate de esto, el ego va a reconocer también esa necesidad de seguridad, de amor, de unidad, pero eh, quiere ir por la periferia sin enfrentar la oscuridad y el miedo interno. Cuando nosotros no rechazamos enfrentarnos con nuestra oscuridad y con nuestro miedo interno, la oscuridad no viene de afuera, no va a venir de afuera. ¿Sí? Y ahí aparecen los juzgamientos, ahí aparece el control, ahí vamos de nuevo otra vez con los mismos recursos. ¿Está? Y acá está bueno empezar a distinguir con qué estamos confundiendo nosotros a la experiencia de amor. Espero que hayas tenido alguna experiencia de amor sincero. Si no lo hiciste, no te preocupes. Yo creo que la mejor forma de poder sentirla es en un estado meditativo, en un estado de plena conciencia y de plena atención con vos, hacia vos, por vos y para vos. Creo que ni siquiera es posible llegar a ese nivel de conexión pensando en un hijo, porque puede que ahí estén imbricados otros programas y otras líneas que son parte de la experiencia, obviamente. Pero si queremos entrar en una experiencia de amor, de unidad, es con nosotros. ¿Sí? Cuestiones que incluso trabajamos mucho, tanto en los procesos personales, individuales, como en los grupales, hago mucho hincapié en esto, en estas experiencias de amor y de cuidado conmigo mismo, porque solo desde ese lugar voy a poder proyectar esa energía hacia afuera, de una forma ecológica, saludable y orgánica. ¿Okay? ¿Con qué estamos confundiendo el amor? El amor no es reconocimiento, el amor no es admiración, el amor no es poder, el amor no es aprobación. Ser amado no es ser admirado. Porque si creemos que el amor está vinculado con la admiración o con el reconocimiento,
no vamos a estar, no vamos a ir adentro a buscar ese amor, justamente, y lo único que tenemos que hacer es hacer más. Acá empiezan a aparecer las energías, por ejemplo, arquetípicas desreguladas, tanto de la Virgen como de la Madre. Hago más, hago más, hago más, hago más, hago más, hago más, hago más. Porque el ir a buscar amor hacia mí me implica conectarme con la oscuridad, me implica conectarme con lo interno. ¿Sí? Entonces el ego se esfuerza por mantener ahí la tapa de la cacerola. Nos de cuenta que no pasa nada. ¿Okay? Y empezamos a buscar validación externa, porque creemos que la validación externa, que la aprobación, que el reconocimiento es sinónimo de amor. Cuando no tenemos el reconocimiento, cuando no tenemos la aprobación, cuando no tenemos la admiración de la afuera, creemos que no somos amadas. Y ahí empezamos a también entrar en juegos poco maduros, vinculares, como los del triángulo de Karpman, por ejemplo. ¿Sí? Y nuestra autoestima, nuestra valoración personal, la ponemos en manos de la afuera. Entonces mi autoestima va a estar acá arriba, va a estar acá abajo, dependiendo de los ojos de un tercero, dependiendo de fuerzas externas. Entonces el primer paso, ¿sí?, además de reconocer la insatisfacción de todo aquello que esta conciencia del ego tiene para mí, es iluminar. E iluminar tiene que ver con rendirme a lo que es. Iluminar significa que yo le permito a todos los aspectos de mi ser aparecer. No quiere decir que ya los tengo elaborados, integrados, que soy consciente de todo lo que sucede dentro mío, sino que estoy permeable, receptiva y anhelando enfrentar y encontrarme con cada uno de estos aspectos conscientemente. Hola, acá estoy, les doy la bienvenida a todos esos aspectos de mí que venía rechazando. Hola, ¿qué tal? Hola. Iluminar es igual a amor y amor es aceptación, aceptarme toda tal cual soy, con todos los pensamientos, con todo lo que yo creo que tengo que estar haciendo. Todo eso lo recibo, todo lo que debería, todo lo que no puedo, todo, 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 todo lo que soy lo recibo. ¿Sí? Otra vez, el ego no es malo, no es malo, es esa parte nuestra. Tenemos un chakra acá que está asociado con el ego. El tercero, ¿sí?, es ese pedacito nuestro que está orientado hacia lo material, que está orientado hacia el mundo externo, hacia la realidad. El ego es el instrumento del alma para que se pueda manifestar a sí misma, ¿sí?, en este ser físico, dentro del tiempo y del espacio. Algo que me encantó es el ego provee conciencia con foco. Hoy en el encuentro eh, de la serpiente estábamos hablando de eso, la atención, el foco y la intención. El ego provee esa conciencia con foco. ¿Sí? Disuelve la conciencia, perdón, no disuelve, enfoca la conciencia oceánica. Vuelve a la conciencia oceánica una conciencia específica, acá, ahora, en este momento. Es lo que nos da los bordes, las líneas. Ah, soy yo. Soy una conciencia oceánica enorme, atemporal, que ocupa todo acá, en una individualidad, en una singularidad. Sí, esta soy yo. ¿Sí? Traslada el impulso interno, la energía interna, en formas específicas. ¿Ok? El tema es que gobierne la conciencia, en lugar de ser una herramienta. ¿Sí? O sea, la herramienta se pone a cargo. Ese es parte del viaje, ¿no? Porque el alma se tambalea, el alma se desequilibra. No es el ego sobre el alma, ¿sí? Porque cuando el ego está sobre el alma, no solamente va a trasladar esos impulsos internos, sino que va a controlar y que va a suprimir selectivamente todos los impulsos. Entonces va a ir creando imágenes distorsionadas de la realidad, esas imágenes que están fundando una y otra vez, argumentando una y otra vez,
la necesidad de mantenerme a salvo, ¿sí? La necesidad de controlar. ¿Cuán frecuentemente nos fastidiamos porque las cosas no salen como queremos? ¿Sí? Porque debajo de la necesidad de control está siempre, siempre, siempre el miedo a perder el control. Entonces, ¿cuál sería ¿a qué le temo? ¿A qué le temo más? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de liberar el control? ¿Cuál es el riesgo de dejar ir la necesidad de lo predecible? ¿Cuál es mi miedo más profundo? ¿Cuál es el miedo más profundo? Tomate unos instantes, ponele pausa al video y escribí cuál es tu miedo más profundo. Porque el precio que estamos pagando por esquivar ese miedo, por mantener las cosas bajo control, por miedo a que eso suceda, es que la vida está siendo tensa, está reprimida, está en calambre. ¿Sí? Las soluciones que el ego nos provee cuando estamos dentro de este modo, la solución que ofrece al trauma, abandono, de separación original. Acordate que el trauma es la experiencia interna, no solamente lo que sucede ahí afuera, sino la experiencia interna. Eh, es un agujero sin fondo, ¿no? Porque la verdadera misión en esta etapa es volvernos los padres que perdimos, que no somos. Padres a nivel energético, no solamente a nivel material, puede que coincida, ¿sí? Pero el alma se desprendió de esa conciencia oceánica, de ese sentir oceánico, ¿no? Como la madre y el padre energéticamente nos dejó ir, ¿sí? Entonces, así como aprendemos a volvernos nuestras mejores madres, también necesitamos volvernos nuestros mejores padres. De esto hablaba también ayer, ¿sí? Solo que asociado más al linaje. ¿Sí? Acá estamos quizás más en un punto energético, ¿no? El alma es la que siente quizás ese desprendimiento y la que añora volver durante toda la vida a ese estado de amor, de conciencia eh, única, de seguridad, ¿sí? Y no la vamos a encontrar afuera. La forma de encontrarla es hacia adentro. En este viaje en el que comprendemos que nosotros somos Dios, que somos la divinidad, que somos la intención, ¿no? Esa comprensión es la que nos va llevando de regreso a casa, al hogar. ¿Está? Entonces, cuando vamos caminando esta etapa, empezamos, ¿no? Como eso que queríamos evitar empieza a estar presente, chicos y chicas, mujeres y hombres. Yo misma nos sentimos más cansados, nos sentimos vacíos. Eh, Empiezan a aparecer miedos, cuestionamientos, ¿no? Miedo a la muerte, miedo a qué va a pasar con los seres. He estado trabajando con varias personas, ¿no? Que en este movimiento de ascensión de la conciencia y de qué pasa a nivel geofísico y de qué pasa de las velocidades que van cambiando y esto de que en realidad eh, hay algunas personas que, dicho muy sintéticamente, van a pasar y otras no. Entonces, ¿y qué hago cuando esa persona es muy cercana a mí? ¿Y cómo hago para que eleve sus pensamientos? ¿Y cómo hago para...? Entonces empiezan a aparecer como un montón de miedos. ¿Está? Enojos, enojos, ¿no? Porque destapaste la olla. Entonces, bueno, las burbujas empezaron a hacer lo suyo. ¿Qué pasa en mi matrimonio? ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? Todo lo que parecía evidente y con respuestas perfectas desde la conciencia del ego, hoy está bajo cuestionamiento. Y todo aquello que el ego intentaba prevenir, sucede. Y estos son los momentos en los que al final, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Me hubiese quedado ignorante. Yo pensaba que iba a estar mejor y ahora está sucediendo todo esto. Esto es parte del camino, ¿sí? Corriste la piedra. Bueno, esto era lo que había, ¿ok? Mm, porque empezamos a cuestionar,
¿sí? Y todo aquello que daba una cierta estabilidad, una cierta unidad de integridad a la conciencia del ego, de repente se disuelve. En esa disolución, el potencial es que la conciencia empieza a crecer, empieza a expandirse. Y hay una parte nuestra, esta es, ¿no? Como el juego interno, una parte nuestra que todavía está con los viejos modos, eh, que quiere volver, ¿no? Ay, no, pero yo acá me sentía más o menos bien y ahora con todo esto que es incertidumbre, que es caótico, que es no. Y otra parte que cuestiona, que confronta, ¿sí? Que tiene sentimientos desagradables. Eh, Al principio es como, perdón por la expresión, pero me cagaste el juego. Sea, ¿para qué vinimos a expandir todo esto? Si antes no cuestionaba y ahora sí, y en este cuestionamiento me duele. Y sí, ¿para qué viniste? ¿No? Me cagaste la fiesta. ¿No? Porque esta nueva conciencia empieza a alterar todo lo que antes parecía obvio. Y nos conectamos y empezamos a sentir y no sabemos qué hacer con eso que sentimos. No sabemos cómo tratarnos. Entonces es una etapa para aprender a tratarnos. Es una etapa en la que es fundamental ser compasivos, ser tiernos con nosotros mismos, porque estamos aprendiendo a ser de una forma en la que antes nunca fuimos. ¿Ok? Em, a ver, ¿qué me falta de esta etapa? Salimos de la tiranía, ese es el beneficio, y el misterio que ahora supone es tomar contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. ¿Sí? Sentirnos es el misterio. Ahí empezamos esta transición a la conciencia basada en el corazón. ¿Ok? Ahí empezamos. Bueno, ok. Comienzo del final, entramos acá como en la mitad del final, ahora, ok, ahora empiezo a sentirme, ahora empiezo a transicionar, ahora estoy con un piecito en cada una, a veces vengo, a veces voy. Bueno, hay algo más. Hay algo que ya no está siendo respondido, que ya no está resuelto en las respuestas que la conciencia del ego tiene para mí. ¿Sí? Entonces, ya creo que voy como durante una hora, me falta todavía una etapa. Que somos conscientes, ¿no? Empieza a pasar esto, o sea, empiezo a ver lo que antes no veía, empiezo a escuchar de una forma que antes no escuchaba, empiezo a sentir lo que antes no sentí, no sé muy bien qué hacer con toda esta información. Mm, ¿Qué sigue? Me voy a tomar un mate mientras me ordeno. Vamos a ordenar. Mm, Ta, 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 ta. Esto ya lo dije. Te juro que esto tiene un orden. Ahí va. Eh, Sentimos, empezamos a preguntarnos, ¿sí? Etapa 2, estamos empezando la etapa 2. ¿Qué está bien, qué está mal, qué quiero para mi vida? Me empiezo a conectar con estas preguntas, ¿qué necesito, qué quiero? Esto soy yo, nunca me lo pregunté. ¿Sí? Empezamos a ser conscientes de nuestra singularidad, de nuestra individualidad. ¿Ok? Y vemos que hay una parte nuestra que es independiente de lo que nos rodea. Acá empezamos a entrar en una cuarta, ¿no? En una conciencia de cuarta dimensión, entramos en una conciencia manifestadora, como para ir integrando las distinciones que estuvimos viendo. ¿Ok? Vemos que somos seres multidimensionales porque empezamos a manifestar y empezamos a hacer estos viajes cuánticos y vemos que en realidad estamos habitando distintas líneas de tiempo y que podemos transformar nuestros observadores e ir a conectarnos con las intenciones e inhalar los códigos de esa versión cuántica mía, como que hay un montón de cosas que se empiezan a desplegar y vemos, empezamos a distinguir además que hay bloqueos, sigue habiendo bloqueos, la pucha, me sigo encontrando con... Bueno, esas son las partes heridas, dentro, ¿ok? Ok, para yo seguir expandiendo esta conciencia que soy, necesito sentir esto, ¿no? O sea, me sigo enojando,
hay cosas que me siguen doliendo, hay cosas con las que sigo reaccionando, aquello con lo que no me estuve encontrando durante todos estos años me está ahí, me está llamando. ¿Bien? Entonces, para seguir avanzando y para realmente sentir y encuerpar esta experiencia multidimensional, ¿sí? Poder, o sea, para invocar cielo necesito muchas raíces. Entonces, si yo quiero expandir cada vez más, ¿sí? Eh, la conciencia, permitir que la conciencia se expanda a través mío cada vez más, necesito hacer cada vez más lugar. Y para hacer más lugar necesito sanar esas partes mías heridas que todavía están en resistencia, que todavía están acalambradas. ¿Ok? Entonces, hay como mucha desorientación en esta etapa. ¿Ok? Juzgamos nuestras heridas internas. Eso es parte de esta etapa también, como otra vez estoy sufriendo por esto, ¿por qué sigo? Me doy cuenta, pero ¿por qué otra vez repito lo mismo? Puede que se exacerben ciertos comportamientos angustiosos, que haya dificultades en la comunicación, porque no logro llegar a las personas a las que antes llegaba, porque yo estoy cambiando. Entonces, el desde dónde estoy queriendo comunicarme cambia, ¿sí? Y las relaciones están como, empiezan como a, eh, ¿cómo decirlo? A caotizarse, ¿sí? Y queremos más amor, pero todavía estamos ahí medio como con el ego, ¿viste? Que encima te dice, ¿viste? ¿Para qué te sirve todo esto? ¿Para qué te sirve todo esto? Y en realidad, la oportunidad en esto primero es dejar de darnos con el hacha, ¿no? Porque la autocrítica de las heridas es lo que más nos tira hacia abajo, es lo que causa la mayor densidad. ¿Qué necesitamos trabajar en esta etapa? La aceptación, ¿sí? Cuando aceptamos, vamos a poder ver más allá del comportamiento, vamos a poder ver más allá de, de esa expresión violenta, vamos a poder ver más allá de la adicción, vamos a poder ver más allá incluso de la depresión. Hay algo interno que necesita ser vigilado, que necesita ser cuidado todavía más gentil y bondadosamente. Acá es cuando vuelvo a mencionaba antes, poder verme y poder ver por ende al mundo desde el núcleo del miedo. ¿Qué está generando ese comportamiento? ¿Sí? Si somos capaces de reconocer el dolor, la soledad, la necesidad de protección que hay debajo del comportamiento, empezamos a entrar en contacto con el alma que está desplegando un comportamiento negativo. Y cuando percibimos el alma, es que estamos en situación entonces de perdonarnos a nosotros y de perdonar al otro. En mí es lo que empezó a pasar mucho cuando empecé a trabajar desde lo sistémico y desde lo regresivo. ¿No? ¿Qué, qué, qué pasó para que esto se estuviera expresando de esta forma? Porque confío en que la vida siempre busca la belleza, la expansión, el amor, la bondad. ¿Ok? ¿Cuál es el miedo que existe detrás del juzgamiento? ¿Sí? Cuando vos te sientas y te escuches juzgando ferviente y acotada y estrechamente algo, es porque tal vez hay miedo, tal vez, te lo suavizo con un tal vez, pero yo diría que siempre, a enfrentarte con tu propia oscuridad. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque es más fácil reconocer el miedo, ¿no? Cuando el miedo se muestra abierta directamente. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Como decía en algún video y lo traía el otro día en sesión, cuando un niño tiene miedo le extendés los brazos, lo apapachás, lo cuidás. ¿No? Ahora, cuando el miedo se muestra indirectamente a través de máscaras de violencia, de brutalidad, parece algo imperdonable. ¿No? Acá es donde es importante, eh, cuando empezamos a ver ese núcleo de miedo, eso que está buscando ser cuidado, que está buscando ser protegido y que tal vez
durante años, durante generaciones, no lo fue. No, no fue ni cuidado, no fue ni protegido, sino que fue avasallado constantemente. Es como yo, si yo no me asisto en esto y muy posiblemente va a ganar fuerza la brutalidad, la agresividad, el enojo para proteger eso que no está siendo protegido. Entonces, ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Sí? ¿Qué partecita está sufriendo, está ahí en carne viva buscando, por favor, ser asistida? ¿Ok? Cuando somos capaces de ver eso en nosotros, cuando somos capaces de ver eso en los otros, aparece la aceptación, aparece la compasión, aparece la ternura. ¿Ok? El miedo es una forma de imprimir más amor, ¿no? Es como muchas veces siempre digo esto, o sea, si vas a una película ya sabiendo cómo va a terminar, si todo es, ¿dónde está el aprendizaje? ¿No? El miedo es una oportunidad de imprimir ahí más amor, de recordar, de entrenar, de explorar, de ensayar, de jugar. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo era esto del océano de amor? ¿Cómo era esto del amor, del oceánico? ¿Cómo era? Acá necesito imprimir más de esto. Y entonces la conciencia de amor se expande porque recuerda, ah, era acá. ¿Sí? Entonces, frente a la autocrítica, frente al comportamiento destructivo, más amor, más compasión, más aceptación, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Este video y el próximo, ahora vamos a hacer una pequeña práctica, pero vamos más desde la distinción. eh, Todas las prácticas de regreso al ser en grupos, a través de los distintos senderos, nos invitan a esto, a entrenar, a practicar todos los días cómo es hacer este caminito, a través de distintas disciplinas. ¿Ok? Desde el yoga, desde el movimiento, desde la respiración, desde la reprogramación, desde la creatividad, desde el arte, desde el abordaje regresivo, ¿ok? Prácticas que nos invitan a esto, ¿sí? Acordate que en la primera empieza a ver como, es como enfrentarnos a ese vacío, es como por primera vez enfrentarme a todo aquello que quise rechazar, ¡pum! Me enfrento, empieza la autocrítica, ¿no? Pará, acá necesitamos imprimir más compasión, acá está la aceptación, una vez más, ¿ok? Recordar que somos un espacio seguro, ¿sí? No hay espacio para la reprogramación, no hay espacio para la creatividad si yo estoy en modo supervivencia, porque mi atención está puesta afuera, buscando prevenir amenaza, buscando prevenir la muerte. ¿Ok? Entonces, vuelvo acá. ¿No? Y para esto necesito una mirada muy tierna y muy compasiva del trauma. ¿Sí? Entonces, solo cuando estamos preparados para mirarnos con una actitud de interés, de apertura, de curiosidad, de inocencia, es que entramos en la conciencia que está basada en el corazón. ¿Sí? Otra vez, los debería es ausencia de conciencia del corazón. Es conciencia de ego. ¿Okay? El corazón acepta. El corazón se vuelca hacia lo real. Está interesado en lo que es, en la experiencia real de todo aquello que estamos siendo. Las destructivas y las constructivas. Lo lindo, lo feo. Lo bueno, lo malo. ¿Sí? El bien, el mal. La luz, la oscuridad. Todo. Simplemente toma. Está ahí, rodeándonos con presencia. Otra vez, como la meditación que hacíamos. ¿Ok? Entramos en contacto cada vez más con nosotros mismos. Estamos teniendo una visión incluso más cercana de todo aquello que somos, ¿sí? De las memorias de dolor, las memorias de esta vida, las memorias de las vidas anteriores, ¿sí? Hemos adoptado muchos roles en el pasado, en el presente, hemos tomado muchas actitudes, ¿sí? Como si fueran distintas formas de vestir, como si fuera Pessoa, como dice Pessoa, en un momento necesitamos empezar a desprendernos de nuestras pieles porque caemos en el riesgo de no permitirnos ser lo que esencialmente somos. ¿Ok? Em,
la sabiduría de la serpiente nos invita también a esto, ¿no? Desprendernos de los roles, de las vestimentas, como ella se desprende de sus pieles. ¿Ok? ¿Y qué es importante acá? Desidentificarnos de esos personajes. ¿Sí? No somos una víctima de quienes fuimos. ¿Ok? Si yo me siento víctima de quien fui, si yo me siento víctima de algo que sucedió, y esto es importante cuando vamos a buscar terapias alternativas, holísticas, etcétera, no vayas queriendo buscar al culpable, porque eso es mantenerte en una conciencia de víctima. ¿Sí? Cuando hay personas que le atribuyen todo lo que le sucedió en su vida a ciertas experiencias, no vamos a buscar motivos, vamos a buscar comprender qué es lo que pasó, comprender el dolor interno, ¿sí? Comprender qué partes nuestras necesitan sanar. ¿Y cómo lo hacemos? Acá es donde viene el abordaje regresivo y para qué reprogramamos, entrando en el pasado, pero con la conciencia más amorosa, suavecita que nunca jamás hemos tenido. ¿Sí? En esta segunda etapa lo que buscamos es sanar episodios anteriores rodeándolos de nuestra conciencia presente. Reexperimentarnos en el presente desde un foco centrado en el corazón. Para liberar, exhalar, suavizar las experiencias traumáticas del pasado. Como muchas veces me dicen, no, pero ¿qué? Pero no se puede cambiar el pasado. Cierto, no podemos cambiar lo que pasó, lo que sí podemos cambiar es la experiencia interna. Lo que sí podemos hacer es rodear desde la conciencia del corazón, poder ver en el núcleo de miedo, identificar más allá de agresores y agredidos, de víctimas y victimarios. ¿Sí? Poder disolver, ir más allá del trauma. ¿Sí? Volver al evento traumático original a través de la imaginación y envolverlo y atravesarlo con una conciencia del corazón. Así estamos reemplazando a la respuesta original del evento. Lo sacamos del horror, observando, y porque observamos, empezamos a crear espacio para la comprensión espiritual de eso que pasó. ¿Ok? Y solamente cuando nos relacionamos con todo lo que fuimos, con todas nuestras identidades, cuando imprimimos ese nivel de comprensión, es que somos libres de ir a donde sea. ¿Ok? Entonces, me voy a tomar un mate, no me voy a tomar un vaso de agua. Piensa una vez más que esto es el qué. Hay muchos cómo que se van a ir desprendiendo, quizás vos ya estés acompañado en un espacio terapéutico y esto te sirva ahí como para mover y comprender un poco más el desde dónde, para qué, la intención de hacer lo que estás haciendo. El cómo lo trabajamos en los procesos 1 a 1, en los espacios grupales, desde regreso al ser, ¿está? Así que por acá abajo te dejo también información para que te puedas sumar. Hoy ya arrancamos el primer encuentro del Sendero de la Serpiente. Volver, recuperar la conciencia del cuerpo como un refugio, como hogar, sentirnos a salvo en nuestro propio cuerpo a través, bueno, estuvimos trabajando con la respiración, así que sos bienvenida a sumarte. Es un espacio circular, cíclico, no tiene principio ni fin, termina, empieza, termina, empieza, termina, empieza. Cada mes guiadas por diferentes medicinas, por distinta sabiduría, que es la que nos va compartiendo la serpiente, el jaguar, el colibrí y el águila. Y los procesos 1 a 1,
Así que bueno, voy a poner pausa ahí, te dejo la información abajo del video y vamos a hacer un ejercicio muy simple, para ver, empezar como ahí a registrar esto de los opuestos, ¿no? Y cómo puede cambiar, cómo cambia la percepción, ¿sí? Dependiendo del observador que estamos siendo, y de que incluso frente a situaciones que en apariencia son súper extremas, en realidad estamos hablando de lo mismo. Entonces, vas a acomodar tu postura, entra en contacto ahí con la respiración, hace piecitos, lleva tu atención a las fundaciones, hacia el lugar, hacia espacio, proyecta la coronilla al techo, el sacro hacia la tierra. Vas a hacer una serie de respiraciones lo más profundas y lentas que puedas. Con cada inhalación, observa cómo el cuerpo tiende a activarse y con cada exhalación vas a suavizar y vas a relajarte un poquito más. Y vas a dejar que tu imaginación viaje hacia atrás, hacia algún momento en el que te sentirás muy, 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 muy feliz. Toma la primera cosa que entre a tu cabeza, a tu ser, a tu campo de conciencia. Sentí plenamente la experiencia de felicidad otra vez, ¿no? Estás ahí. Trajiste, evocaste la experiencia con tu mente, con tu imaginación, le diste un uso creativo y tu cuerpo está sintiendo otra vez ese estado, la forma de moverte, de respirar, el peso relativo, la tensión del cuerpo, si te estás moviendo o no, si estás con otros, qué está pasando. Reviví ese momento. Sentí la felicidad en vos, sea lo que sea que signifique en este momento. Cuando estés lista, cuando estés listo, vas a soltar la experiencia, sacudo, suelto, y vas a traer con tu imaginación, vas a ir a un momento en el que te hayas sentido extremadamente infeliz. Una vez más, toma lo primero que surja en tu campo de conciencia, en tu mente, en tu cuerpo. Y vas a sentir la esencia de la experiencia, cómo se siente tu cuerpo. Reconoce qué imágenes, qué sonidos, qué sensaciones aparecen frente a este recuerdo infeliz. Cuando estés listo, cuando estés lista, vas a sacudir este momento y vas a escribir qué es común en ambas experiencias. Sentí que es igual en ambos momentos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué se repite en un momento y en otro? Para empezar a reconocer esta conciencia subyacente que está siempre presente en todas las experiencias. Ese recipiente que es transportador de todas las experiencias. Es la entrada a la realidad más allá de la dualidad. Es la realidad del corazón. Bueno, contame cómo fue, contame qué pasó. Para mí fue una de las cosas que tenían en común
En mi caso, era la soledad. Eh, Sola, estaba sola, ¿no? Y eso me llevó como a revisar un poco las emociones humanas que están asociadas con cada una de ellas, ¿sí? Y poder abrir un poco más eh, esto, salgo de la dualidad, ¿no? Ah, no sé si está tan bien o mal, porque acá está bueno y acá no tanto, entonces acá que no está tan bueno, ¿por qué no está tan bueno? ¿Sí? Bueno, creo que vamos más de una hora de video, no importa, va con mucho amor, espero que así sea también recibido. Gracias por llegar hasta acá. Contame cómo te fue en el ejercicio, qué sentís, qué insight quizás te estás permitiendo a partir de este video, de los videos que tal vez hayas visto. Contame cómo te fue en la práctica, qué descubriste. Y para lo que necesites, ahí estamos conectados y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. La segunda parte en donde vamos a estar explorando esto, liberar lo viejo, permitir morir las viejas energías para despertar la conciencia basada en el corazón, ¿ok? Vamos a terminar de andar ese caminito. Así que nos espera una hora y piquito más de video. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Te abrazo, te apapacho. Nos vemos. Nos vemos. Que tengas un hermoso miércoles, una hermosa semana, una hermosa vida y hermosa con todo lo que es, ¿eh? Con todo. Hermoso. Vamos a buscar un adjetivo distinto. Una vida en plenitud. Desde la conciencia ahí en el corazón. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.